Vamos a hablar de TAC en dolor torácico agudo. Los objetivos de aprendizaje de esta sesión, que durará unos 45 minutos, será describir los protocolos de Cardio-TC establecidos en el contexto de dolor torácico agudo. Repasaremos las indicaciones de uso apropiado de esta técnica. Nos familiarizaremos con las virtudes y las limitaciones de esta técnica y finalmente repasaremos las guías actuales para realizar e interpretar una coronografía por TC en pacientes que tienen dolor torácico. Este es un paciente que vino a urgencias, un paciente de diálisis, y lo que refería al paciente era un dolor centrotorácico muy fuerte, interescapular, que se irradiaba a espalda, era transfixivo, y le hicimos esta radiografía de tórax. ¿Qué es lo que les parece? ¿Harían alguna técnica más? ¿Qué es lo que dirían? ¿Alguien que quiera decir? Vemos la silueta cardíaca, parece que tiene un poco de cardiomegalia. Vemos que tiene el Hickman, vemos que tiene derrame pleural, no se ve muy bien, pero parece que está, que puede tener un poco de edema pulmonar también. ¿Alguien haría algo más o ya diríamos insuficiencia cardíaca a casa? ¿Qué le haríamos? ¿Un angiotac? Un angiotac. Le hicimos un angiotac y ¿qué es lo que vimos? ¿Qué vimos? Una disección de aorta, ¿verdad? Aquí vemos una disección de aorta. Este es otro paciente. Este paciente vino exactamente igual a urgencias, lo único que decía era que había empezado a tener también dolor de cabeza y le tomaron la tensión y tenía una sistólica de 230. Le hicimos esta radiografía de tórax. ¿Qué harían con el paciente? Ustedes son los radiólogos, están en la urgencia, 3 de la mañana, este dolor, el paciente está sudoroso, ¿qué le harían? Un TAC de tórax. Y esto es lo que vimos. ¿Qué es lo que vimos? Sí, lo están diciendo ahí atrás muy bien, un hematoma intramural, un síndrome aórtico agudo. Este es una paciente que en un vuelo transoceánico llegó al hospital con fiebre. Y esta es la radiografía lateral. ¿Qué es lo que vemos? Una consolidación. Tiene dolor torácico pleurítico. Y el clínico dice, viaje transoceánico, fiebre y consolidación. ¿Qué le haríamos? Un angiotac. ¿Y qué es lo que vemos? Una neumonía. Otro paciente diferente viene a urgencias, disnea. ¿Qué es lo que vemos? Un tromboembolismo. Y otro paciente con consolidaciones pulmonares viene a la urgencia, dolor pleurítico, dolor torácico agudo. ¿Qué es lo que tiene? Un TEP con infarto pulmonar. Les pongo estas imágenes de colores no porque sea vistoso, sino que porque les puede ayudar en casos de estudios de mala calidad para ver si hay hipoperfusión en el parénquima. Es útil. Por tanto, fíjense que cuando vemos las causas más frecuentes de dolor torácico, siempre o casi prácticamente todo lo vamos a solucionar con un TAC torácico. Pero hay un porcentaje que no. Hay un porcentaje en el que se sospecha angina estable, angina inestable o infarto agudo de miocardio, es decir, patología del corazón, que hasta ahora no sabemos si el TAC nos puede solucionar o no la papeleta en este grupo de pacientes. Y fíjense que hasta el 50% de los pacientes que van a urgencias en las series americanas tiene una sintomatología que es sugestiva de un síndrome coronario agudo. Solo el 15% es diagnosticado de síndrome coronario agudo en la urgencia, en el momento inicial, y hasta un 4% de estos pacientes son dados de alta y padecen un infarto en casa. Por tanto, lo que está ocurriendo, ¿qué es? Está ocurriendo que hay pacientes que van a urgencias, tienen un infarto agudo de miocardio, tienen una angina y no son diagnosticados. ¿Qué es lo que hacen los clínicos cuando un paciente llega a urgencias? Pues lo que deben hacer es estratificar su riesgo. Y para eso pueden utilizar el TIMI,
criterios de Goldman, criterios del Colegio Americano de Cardio o otros criterios, otras puntuaciones diferentes. El que más se utiliza es la escala de TIMI. La escala de TIMI se basa en si el paciente tiene más de 65 años, si tiene enfermedad coronaria conocida, si tiene más de 3 factores de riesgo cardiovascular convencionales, si utiliza aspirinas, si tiene alteración del ST, elevación de enzimas o más de 2 episodios de angina. Y así se puntúa. Y esa puntuación va de 0 a 7. Y el clínico, cuando está en una urgencia, calcula con esta tabla si el riesgo es bajo, el riesgo es intermedio, el riesgo es alto de que el dolor torácico que tiene ese paciente sea de origen cardíaco. ¿Y qué es lo que hacen? Esto es lo que se hace en una unidad de dolor torácico. Esto es lo que hace el clínico. El paciente llega, dicen el dolor no es de origen traumático, lo primero que van a hacer es una anamnesis, le van a hacer una exploración física, le van a hacer un electro y le van a hacer enzimas. Y van a ver el electro. Y si el electro es patológico, el paciente va a ingresar en UCI. Si el ECG no es diagnóstico y el dolor es no coronario, le van a hacer un TAC, porque van a sospechar que es un TEP o una disección de aorta, y esto ya lo sabemos diagnosticar nosotros como radiólogos. Pero va a llegar un momento en que el dolor sea atípico, le van a pedir esas enzimas ya aquí arriba para ahorrar tiempo y van a ver. Si las enzimas se alteran, lo van a ingresar. Y si las enzimas son negativas y el electro ha sido negativo, el paciente va a estar 8 horas en urgencias. Entonces le van a repetir las exploraciones. Le van a repetir el electro y las enzimas. Si el electro o la enzima sale positivo, ingresa. Y si no, le van a recomendar una prueba de detección de isquemia. Fíjense, por tanto, desde que el paciente entra hasta que sale o hasta que es ingresado, ¿cuánto tiempo pasa? Pues la idea que hay es, ¿se puede hacer TAC en esos pacientes? Y lo voy a exponer desde este punto de vista, lo voy a exponer solo desde el punto de vista del cardio-TAC o de la coronografía por TC, porque es algo que está en auge y es algo que puede ocurrir que los servicios de urgencias a los radiólogos nos pidan que hagamos un TAC cardíaco a las 3 de la mañana. Puede ocurrir. Hay cardiólogos que son muy pro-TAC y no sé en sus hospitales, pero hay hospitales donde quieren hacer un TAC. Mi idea de esta conferencia es decirles dónde estamos, cuál es la situación actual del TAC. Cuando nos piden un TAC cardíaco, nosotros podemos pensar en 3 cosas. Podemos pensar si lo que queremos es valorar si tiene calcio coronario como marcador de arteriosclerosis. Lo que podemos pensar es, si quieren estudiar el corazón, hago un estudio cardíaco dirigido, una coronariografía por TAC, o lo que podemos decir es, si yo sé que el TAC es la técnica de elección para tromboembolismo pulmonar y para disección o síndrome aórtico agudo, quizá le puedo ver las coronarias en la misma exploración, y eso se llama triple descarte. Por tanto, vamos a ver estas 3 técnicas. ¿Cuál es el estado actual de estas 3 técnicas? Empezamos con el calcio coronario. Como les digo, el calcio coronario significa arteriosclerosis. Si un paciente tiene calcio en las arterias coronarias, significa que tiene arteriosclerosis. La única enfermedad que no es así es cuando el paciente tiene insuficiencia renal crónica, que las paredes arteriales se pueden calcificar de causa no arteriosclerótica. Pero para nosotros, cuando informamos un TAC torácico, vemos calcio en las coronarias, arteriosclerosis coronaria. Y lo cierto es que cuanto más calcio hay, más arteriosclerosis hay. Pero eso no significa, primer concepto erróneo, si alguien lo entendía así, que cuanto más calcio hay, más estenosis coronaria hay en ese vaso. Eso no es cierto. Primer concepto. 2. La calcificación coronaria se cuantifica de una forma muy sencilla. Se hace un TAC cardíaco con sincronización electrocardiográfica. Ponemos los electrodos, 3 o 4 según el equipo, y hacemos un TAC cardíaco sincronizado. Después vamos a cuantificar en un software específico cuánto calcio hay. Y esa cantidad de calcio la vamos a dividir en escalas. Y vamos a estratificar el riesgo en función de, tiene de 0 a 10, de 11 a 100, de 101 a 400 o más de 400. Si un paciente tiene más de 400 unidades de Agatston de calcio, así se llama la medida del calcio coronario, se dice que el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto y se recomiendan ya pautas muy concretas, por ejemplo, que hagan una ecografía de estrés o una prueba de estrés farmacológico. Por tanto, nosotros podríamos pensar, bueno, si viene un paciente a urgencias y le hago un TAC cardíaco, le mido el calcio coronario.
Si tiene mucho calcio, tiene mucha arteriosclerosis, mucha probabilidad de tener una estenosis coronaria. Y al revés, si no tiene calcio, no tiene arteriosclerosis, me quedo tranquilo. Y eso es lo que se hizo en la década de los 90, y estos artículos que les demuestro aquí son finales de década de 90, comienzos del año 2001. Y en este estudio lo que se hace es justo lo contrario, y es cuanto más calcio, más probabilidad de estenosis. Sí, no significa más probabilidad de estenosis donde está el calcio, sino en general. Sí. El problema es, si no tengo calcio, ¿me quedo tranquilo? Y según muchos estudios, sí. Dicen estudios, por ejemplo, con el Electron Beam, que era un TAC dedicado a cardio, dice que si el score es 0, puedes dar de alta de forma segura, no hace falta hacer ninguna exploración porque el riesgo es muy bajo. Por tanto, como ven, hay gente que en la década de los 90, finales o principios de 2000, hacían un calcio coronario y le mandaban a casa al paciente. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Esto lo sabemos, lo vemos en la práctica clínica, y es que un paciente puede no tener calcio en las arterias coronarias, pero sí que puede tener arteriosclerosis, placas no calcificadas, y cuando es así no pasa nada, es una placa excéntrica con un remodelado positivo del vaso, pero a veces sí que nos ocurre esto, es que el paciente tiene una estenosis significativa. ¿Cuántas veces ocurre esto? Según la literatura, hasta en un 7%. Por tanto, hacer solo calcio coronario, que es lo sencillo para nosotros cuando estamos en urgencias, no es suficiente. Casi del 4 al 7% de los pacientes se nos pueden escapar si es un síndrome coronario agudo. Ahora veremos algún caso. Por tanto, nos olvidamos, si algún cardiólogo nos dice en la urgencia, hazle un calcio coronario para saber si le puedo mandar a casa a este paciente, no es suficiente. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos completar el estudio. Deberíamos completarlo con una coronariografía por TAC. ¿En qué se basa toda la coronariografía por TAC? En el valor predictivo negativo de la técnica. Valor predictivo negativo significa la capacidad que tiene la técnica de excluir la enfermedad. Si yo veo que las arterias coronarias no tienen estenosis significativas, la probabilidad de que realmente la tengan si le hacen un cateterismo es muy baja. El valor predictivo negativo está en torno al 100%. Eso nos hace pensar que si nos viene un paciente y le hacemos una coronariografía por TAC y no tiene una estenosis significativa, se le podría dar de alta. Y con ese paradigma en la cabeza se empezaron a hacer estudios. Seguramente el primer estudio que evalúa la coronariografía por TAC en el paciente de urgencias es este. Este es un estudio publicado en una revista japonesa, está publicado en el año 2005, y lo que dice es que un TAC coronario tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 89% para identificar un síndrome coronario agudo. Tomando este estudio como referencia y con los avances en la tecnología, se han hecho otros muchos estudios, muchísimos estudios. Aquí les muestro algunos que son quizás los más llamativos en la literatura, y siempre tenemos los mismos resultados, prácticamente siempre. Valor predictivo negativo muy alto, valor predictivo positivo bajo. Significa que el TAC es una buena técnica para descartar una enfermedad coronaria, pero no es una buena técnica para decir cómo de grave es esa estenosis. O sea, descarta si la arteria es normal, pero ahora veremos casos donde vemos una lesión y no sabemos si es significativa o no, porque no tenemos suficiente detalle anatómico. Por tanto, la fortaleza es el valor predictivo negativo de la técnica. El estudio más importante, si alguien quiere leer de una institución, es el ROMICAT. Este estudio está publicado en el año 2009, es un estudio observacional, y lo que dice este estudio, tras evaluar a 368 sujetos, es que la sensibilidad y valor predictivo negativo es del 100% en ausencia de enfermedad coronaria, y del 77% de sensibilidad y 98% de valor predictivo negativo si hay una estenosis significativa. O sea, este estudio, uno de los más importantes, lo que nos está diciendo es que es una buena técnica para descartar, para detectar la enfermedad y para descartar una estenosis significativa. Se hace un estudio de seguimiento del valor pronóstico. Yo soy capaz de ver una estenosis con una sensibilidad alta, soy capaz de descartar una estenosis con un valor predictivo negativo alto. ¿Qué ocurre si a este paciente le mando a casa? El ROMICAT se prolonga y se prolonga durante 2 años, y lo que ven es que el riesgo de padecer un evento cardíaco es realmente bajo, es del 7%.
y lo que ven es que si yo únicamente miro el TIMI clínico, la estratificación de riesgo clínica, el estadístico es mucho menor que si le añado el TAC. Este estudio, publicado en el 2011, nos está diciendo el valor pronóstico que tiene el TAC cardíaco. Por tanto, fijaos que el ROMICAT es un estudio muy interesante porque nos está diciendo, uno, nos confirma lo que ya nos han dicho los demás, pero además me añade que tiene un valor pronóstico. Me añade que si no veo una estenosis, el paciente no va a tener, o es muy poco probable que tenga en 2 años un evento cardíaco importante. Se hace un metaanálisis de todos los estudios de un único centro que existen, metaanálisis total de 1.600 pacientes, valor predictivo negativo otra vez muy alto, me quedo tranquilo, descarto la enfermedad. Y tomando en cuenta todo esto, salen las recomendaciones. Y hoy en día se recomienda un TAC coronario a sujetos que van a urgencias con sospecha de síndrome coronario agudo, electro o biomarcadores negativos o no interpretables y que tengan un riesgo bajo o intermedio de padecer un síndrome coronario agudo según la estratificación clínica. Por tanto, si un cardiólogo viene a las 3 de la mañana y nos explica qué paciente tiene y si nosotros consideramos que no está aquí, no es apropiado hacer un TAC cardíaco. Por tanto, es muy concreta la indicación. Cuando han salido todos estos resultados, hay personas que todavía son escépticas y lo que dicen es, bueno, estos son trabajos que están hechos en instituciones que tienen muchísima experiencia y no nos está enseñando realmente lo que está ocurriendo en el mundo real, en la vida real. Y para eso lo que dicen es, hay que hacer estudios aleatorios. Lo que hay que hacer es, una cohorte de pacientes le hacemos TAC, a otra cohorte de pacientes hacemos el cuidado habitual que haríamos si viniera ese paciente a urgencias y lo que hay que hacer es comparar. Y estos trabajos han sido muy importantes. El primero se publicó en el New England, es en el año 2012, hace apenas un par de años, y lo que hacen es comparan la coronariografía frente al manejo clínico habitual. 1000 pacientes con síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo, pero otra vez con las guías en la mano, sin ECG sugestivo de isquemia ni troponinas iniciales elevadas. Por tanto, la población ideal. ¿Qué es lo que ocurre cuando estudiamos esta población? Lo que ocurre es, uno, cuando hacemos TAC en esa ventana que hemos dicho de 8 horas, cuando hacemos el TAC ahí, lo que ocurre es que se reduce el tiempo de estancia hospitalaria en 8 horas. O sea, los mandas 8 horas antes a esos pacientes que al resto de los pacientes. El incremento que van a casa directamente desde urgencias es un 47% frente a un 12%. Con lo cual parece que es una técnica cuyo manejo nos va a ayudar a acortar el tiempo de espera de esos pacientes. Aunque el coste económico en urgencias fue menor para el grupo de TAC, lo que ocurre es que cuando ingresas a esos pacientes les empiezas a hacer pruebas y terminas gastando lo mismo por paciente. Por tanto, hay una conclusión clara en este trabajo. Y la conclusión es que en el contexto del dolor torácico, la coronariografía mejora la eficiencia en la toma de decisiones en urgencias, pero a expensas de un mayor consumo de recursos cuando ingresas a esos pacientes. Y lo que este estudio hipotetiza es que quizá hay que acotar aún más la población de estudio y las personas que se van a beneficiar son las mujeres. Por tanto, este estudio nos está diciendo es probabilidad pretest de síndrome coronario agudo bajo o intermedio y mejor si es mujer. Llega otro estudio multicéntrico, otro estudio aleatorizado, 1.370 personas. Y este es un estudio más restrictivo. Solo TIMIs 0 y 2, o sea, riesgo bajo, sobre todo riesgo bajo. Mismos resultados, mayor proporción de altas desde urgencias, estancias medias mucho más cortas, pero fíjense que aquí son 18 horas, o sea, el paciente está 18 horas, seguramente es la accesibilidad de TAC lo que ha hecho que se prolongue tanto, no se le ha hecho el TAC tan rápido como se debería haberle hecho, y lo que dice es que en esta población tan bien seleccionada el TAC sí que es coste efectivo. El tercer multicéntrico y aleatorizado, ese estudio lo que nos está diciendo es, lo que hace es comparar en vez del estándar habitual que se hace en Estados Unidos, que es una prueba de detección de isquemia, un SPECT.
Y la conclusión es también una conclusión muy interesante, y es que el TAC es mejor, es más barato y da menos dosis que un SPECT. Por tanto, fijaros que todos los estudios de TAC cardíaco tienen la misma consistencia. Nos dicen, el TAC es bueno en detectar la enfermedad, identificarla y excluir esas estenosis significativas. Tiene un valor predictivo negativo muy alto y tiene un muy buen pronóstico. La población que hay que estudiar son riesgos bajos o intermedios, probabilidades pretest bajas o intermedias, si es posible mujeres, y si es posible cuanto más bajo el riesgo mejor, cuanto menos probabilidad de tener estenosis mejor, porque lo que quiero es excluir. Y os pongo aquí un ejemplo. Esto es una paciente que venía a urgencias cada 3 días porque tenía dolor torácico. Y decían, esto no es cardíaco, esto no es cardíaco, esto no es cardíaco. Pero la paciente seguía viniendo, antecedentes familiares de muerte súbita, seguía viniendo y le hicimos el TAC. ¿Y qué es lo que vemos? Las arterias coronarias están perfectas. Esta paciente no tiene dolor torácico de causa cardiológica. El dolor torácico no es, ya lo hemos descartado. Ya se le puede decir esa duda que le podía quedar al cardiólogo, siempre he dicho que no, pero no le voy a hacer un cateterismo. ¿Qué hago? Le hacemos un TAC y lo descartas. Y este es otro paciente. Este es otro paciente que viene a urgencias, tiene 65 años, es un paciente fumador, es muy conocido en el hospital, viene y dice que tiene unas molestias inespecíficas y bueno, dicen, bueno, no nos creemos mucho eso del TAC, pero vamos a hacerle un TAC, por si acaso, por quién es. Y le hacemos el TAC. Y lo que vemos en el TAC, ¿qué es? Una estenosis significativa, casi una suboclusión de la arteria coronaria. Y fijaros que si estamos acostumbrados a ver aortas, estamos acostumbrados a ver tromboembolismos pulmonares, estamos acostumbrados a ver vasos en el cerebro, ver las arterias coronarias no es nada difícil. Si tiene una lesión significativa, la vamos a ver. Por tanto, el TAC es una buena técnica, pero tiene sus peros. El gran problema del TAC es lo que os he comentado, que el valor predictivo positivo no es muy alto, con lo cual vamos a pedir pruebas complementarias. Y esto encarecerá. Y esto lo que hará es que algunos cardiólogos pierdan la fe en la técnica. ¿Por qué? Porque dicen, si le hago un TAC y me sale una estenosis intermedia, voy a terminar haciéndole una prueba de esfuerzo o una prueba de detección de isquemia, con lo cual mejor la hago directamente. Y eso ocurre. Otros nos dirán, lo que hay que tratar no es una estenosis, es si provoca isquemia. Entre los cardiólogos veremos que hay gente que es muy pro técnica anatómica y hay otros pro técnicas funcionales de detección de isquemia. Pero lo cierto es, y esto lo sabemos, nos ocurre al valorar carótidas, pues imaginaros cuando evaluamos arterias coronarias, que si hay stents, hay calcificación extensa, etcétera, es muy difícil valorar las arterias. Y si nos viene un paciente con estas características de urgencias, con arterias extensamente calcificadas, será muy difícil que nosotros les podamos dar alguna información útil. Este claramente no es un paciente bien seleccionado. Este paciente no puede ser un paciente con un riesgo bajo. Este tiene factores de riesgo seguramente altos y tendrá un TIMI más alto. Pero esto nos puede ocurrir. Y lo que es más interesante para nosotros es esto. Nosotros vemos aquí una lesión. ¿Cuánto diríamos que tiene esa lesión? ¿Es de más del 50%? ¿De más del 70%? Ahí estamos, ¿no? Yo lo leí como 50-70. Le hicieron una prueba de detección de isquemia y fue negativa. Con lo cual, le he añadido a una prueba morfológica una funcional. Para algunos ya ha incrementado el coste. Para mí, es decir, tiene enfermedad coronaria, ojo con esa lesión, ahora mismo no está provocando nada, pero hay que seguirla. O nos puede ocurrir como a este paciente. Este paciente vino a urgencias también. Bypass aortocoronario. Nos dicen, tiene dolor torácico atípico. ¿Cómo están los puentes? Y aquí vemos un puente de mamaria a descendente anterior y aquí vemos un puente de safena a marginal.
y vemos que el puente de safena marginal está perfectamente permeable y el de la mamaria, la DA, está perfectamente permeable. Pero ¿qué es lo que ocurre en los vasos nativos? Hay un vaso que no está revascularizado y ese vaso es la arteria coronaria derecha. Y el paciente tiene dolor torácico atípico y nosotros vemos la arteria así. Y decimos, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Alguien es capaz de decirlo? No. ¿Y qué le hicimos? Una prueba de detección de isquemia. A este paciente le hicimos una resonancia de estrés con adenosina. Aquí arriba están las imágenes de estrés, aquí abajo las de reposo, y lo que se ve es que tiene una hipoperfusión en la cara inferior. Eso que no éramos capaces de ver en TAC, le hemos tenido que pedir una prueba de detección de isquemia. Por tanto, no hay que desanimarse, esto nos va a ocurrir. Las guías más actuales, tanto americanas como el Colegio Americano de Radiología, como las inglesas o el SCR, la Sociedad Europea de Radiología Cardíaca, admiten que se puede hacer una coronariografía por TAC en el contexto clínico adecuado. Por tanto, ya nos llevamos ese mensaje a casa. Se puede hacer, pero hay que seleccionar muy bien al paciente. Y nos queda la otra valoración, la que desde el punto de vista de radiólogos nos parece más interesante. Yo sé que el TAC es la técnica de elección para valorar tromboembolismo pulmonar y además le voy a dar valor pronóstico porque veo dilatación de ventrículo derecho, aplanamiento de septo, etc. Muy bien. Síndrome aórtico agudo, una disección aguda, nosotros ya sabemos hacer TAC y decimos, bueno, y si le pongo los electrodos al paciente y le hago todo el tórax con sincronización electrocardiográfica, como lo hicimos a esta paciente, podemos hacer un triple descarte, coronarias, TEP y síndrome aórtico agudo. Podemos hacerlo. Eso es lo que, como os digo, se llama triple descarte. Aquí vemos una úlcera, aquí vemos un tromboembolismo y unas arterias coronarias normales. Y esto sobre todo fue promovido por radiólogos y seguramente el primer artículo publicado es este por Charles White en el año 2005 en el AJR. Este es el primer estudio y nos dice exactamente lo que nosotros pensamos como radiólogos, que hay que hacerlo porque somos buenos viendo todo el resto, porque no vamos a ver las coronarias en la misma exploración. Y los estudios iniciales nos dicen que se puede excluir de manera inmediata en la mayoría de los pacientes un síndrome coronario agudo y además podemos detectar causas no cardíacas que han provocado ese dolor. Podemos detectar una neumonía, podemos detectar una neoplasia de pulmón que está afectando a la pared torácica o una hernia de hiato, que es lo que le provoca la sintomatología. Pero ¿qué ocurre? Que cuando voy a ver las arterias coronarias tengo una gran limitación. ¿Por qué? Porque he usado una técnica de inyección de contraste diferente, he usado un field of view diferente, empiezo a tener más problemas, no le puedo dar tanta dosis como si solo estuviera el corazón, porque tengo que darle dosis en todo el tórax, muchas limitaciones. Y entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a las recomendaciones, y las recomendaciones nos dicen que en paciente con dolor torácico es incierto utilizar el triple descarte para el diagnóstico diferencial de estas tres entidades. Por tanto, nosotros ahora mismo quizá no deberíamos hacer triple descarte porque no está en una indicación apropiada. Los TACs han evolucionado. Y aquí tenemos un estudio en el que estudian 2.000 pacientes, 272 triple descarte, 1.796 coronariografías por TAC. Prácticamente mismo porcentaje de aciertos con cualquiera de los dos estudios, pero hay una conclusión. Y dice que en pacientes con dolor torácico agudo, un protocolo de triple descarte conlleva más exposición a radiación que la coronariografía y no se asocia a una mejoría en el rendimiento diagnóstico, menor número de eventos clínicos o reducción en el empleo de recursos. Por tanto, este estudio donde ya se incluyen 2.000 personas nos está diciendo que el triple descarte no aporta nada a una coronariografía. Y cuando vemos los metaanálisis, los resultados son muy similares. Con los equipos más actuales, este está publicado hace año y medio, no hay diferencias en la calidad de imagen entre hacer un triple descarte o una coronariografía, con lo cual hemos avanzado mucho
en resolución espacial y temporal, ¿de acuerdo? Pero tenemos un gran problema y es que estamos dando mucha más dosis de radiación y más cantidad de contraste. Este estudio también nos está diciendo que no hagamos triple descarte, que solo hagamos estudio cardíaco. Y cuando ya tenemos más o menos el plano de lo que nos gusta y vemos que ya prácticamente todo es perfecto, nos fijamos y efectivamente no puede ser todo tan bonito y vemos que hay problemas. ¿Y esos problemas por qué son? Porque el TAC radia. Entonces lo más importante que tenemos que saber es qué técnica estamos utilizando a la hora de adquirir los estudios, porque fijaros qué variación de dosis de radiación podemos administrar al paciente. Fijaros. Muchas estrategias para reducir la dosis, estrategias que debemos conocer, seleccionar bien al paciente, optimizar el rango de estudio, estudiar solo lo que hay que estudiar, ajustar bien la caja, decidir qué tipo de adquisición cardíaca vas a hacer, esto es ya más específico para cardio, utilizar técnicas concretas de modulación de la corriente del tubo, etcétera, y utilizar por supuesto todos los desarrollos que tengamos. Por tanto, primera cosa fea en ese cuadro tan bonito de tréboles que hemos visto, o de hojas que hemos visto, es dosis de radiación. Y el segundo, y el que más preocupa, es coste-efectividad. El primer estudio publicado en el AJR nos está diciendo en el año 2008 que el triaje en pacientes con bajo riesgo es más coste efectivo que el estándar habitual. Y ya hemos visto un estudio en el año 2012, 4 años después, que nos ha dicho que no. Y estudios mucho más recientes, estudios por ejemplo en el año 2013, fíjense lo que nos dicen. Cuando miras la eficiencia diagnóstica y el coste en euros, es un estudio hecho en Europa, lo que nos dice es que el grupo de TAC cardíaco cuesta 430 euros y el grupo de estándar clínico habitual son 1.575. ¿Vale? ¿Esto por qué es? Porque hemos seleccionado muy bien a los pacientes. Si yo hago un análisis, no sale la diapositiva, bueno, lo que ocurre entre dados de alta e ingresados por estenosis coronaria, el problema es que si hemos seleccionado muy bien al paciente, los dados de alta van a ser mucho más, no nos salen los números, los dados de alta van a ser mucho más baratos que los ingresados. De otra forma, si yo meto pacientes que no están bien indicadas la exploración, los voy a terminar ingresando porque voy a ver estenosis que no sé qué son, y a esos pacientes les voy a hacer CATE, le voy a hacer prueba de detección de isquemia y al final me sale más caro que el estándar clínico habitual. Por eso, muy importante seleccionar bien al paciente. Y entonces ahora, cuando llegamos a este punto y hemos visto todo el marco, decimos, nosotros podemos hacer triple descarte, podemos hacer coronografía por TAC en urgencias, o qué requisitos deberíamos cumplir. Y si nos vamos a las guías americanas, la verdad, que son las únicas que hay publicadas, son unas guías un poco desalentadoras para el panorama que hay en España. Y ahora lo veréis. Estas son las guías, estas están publicadas en el año 2014. Y se basan sobre todo en, uno, qué unidad tienes de equipo, qué grupo de equipo estás trabajando y qué equipo de TAC tienes, qué médico va a interpretar la exploración y si has seleccionado bien o no a los pacientes. Esto ya lo sabemos, riesgo bajo o intermedio, si se puede bajo mejor y si se puede mujeres mejor, vale. Pero ¿qué unidad debemos tener? Tenemos que tener por lo menos un TAC de 64 cortes, por lo menos. Y lo que es más difícil es que al año esa unidad, si quiere hacer estudios de cardio en urgencias, tiene que hacer por lo menos 300 coronariografías al año. Y eso no son números que ahora mismo con la disponibilidad que tenemos se suelen hacer. Staff nos piden un técnico que al menos haga 100 coronariografías por TAC al año. Y nos piden una enfermera. Y si nos vamos al médico que va a interpretar la exploración, nos están pidiendo un médico que tenga al menos 2 años de experiencia clínica o más de 300 coronarias interpretadas. O sea que también vemos que es bastante restrictivo. Y dice que todos los demás, esto sería una categoría, un nivel 3, todos los demás deberían tener por lo menos un nivel 2. O sea que nos están restringiendo mucho, no empiezo a hacer un TAC cardíaco en urgencias porque me lo quiere el cardiólogo, no. Si quiero ser exquisito y sigo las recomendaciones, yo creo que serían pocos los centros que en España los podrían hacer.
tenemos más recomendaciones en cuanto a preparación del paciente, en cuanto a la técnica que voy a adquirir y en cuanto a cómo interpretar la exploración. Y aquí, sin más, lo que nos dicen es utilicemos las recomendaciones. ¿Y cuál es la recomendación de la SCCT para una coronografía por TAC? Pues fíjense, y esto hay que cambiar un poco el chip y el cardiólogo también. Nosotros no vamos a decir que el paciente tiene una estenosis del 50%, vamos a dar rangos. Tiene menos de 25, 25 o 50, 50 o 70 o más de 70, porque no tenemos suficiente detalle anatómico. Y aun dando estos rangos, todavía cometemos muchos errores, el valor predictivo positivo es bajo. O sea que fijaros que cuando intentamos apurar en el grado de estenosis coronaria es muy fácil que fallemos. Por tanto, si vamos a empezar a hacer coronografía por TAC en urgencias, triple descarte no vamos a hacer, coronografía por TAC, tenemos que estar seguros de que el paciente está muy bien escogido. Y lo que suele ocurrir es que al principio, cuando un servicio dice vamos a hacer coronarias en urgencias, empiezan a mandar muchísimas y cuando uno se da cuenta de las limitaciones, etcétera, termina cayendo y terminas haciendo las que hay que hacer de verdad. Por tanto, quiero concluir diciendo que el estándar habitual para valorar a los pacientes que acuden a urgencias por dolor torácico posee limitaciones. Hemos visto que hasta un 4% no es diagnosticado de una manera adecuada. Hay persistencia de infartos no diagnosticados o ingresos hospitalarios innecesarios. Ahí podríamos hacer un TAC, podríamos integrar el cardio-TAC, la coronariografía por TAC, entre los enzimas negativos, electronegativo no interpretable y esa espera de 8 horas. Ahí sé que el abordaje va a ser seguro, exacto y potencialmente va a ser coste efectivo si he seleccionado bien la población. Y también que es necesario saber cómo hay que interpretar estas exploraciones. Si queréis, esto lo vamos a discutir más en la SEICAT, vamos a hacer el congreso del 11 al 13 de noviembre en Madrid. Todavía podemos enviar comunicaciones, esto va a durar otros 15 días por lo menos. Si alguien está interesado en TAC, acabamos de publicar un libro en donde hablamos de TAC, de cómo hacer las coronografías por TAC, es un libro muy práctico. Y con esto termino. Agradezco otra vez a Mercedes, agradezco a Ramón su invitación y si quieren hacer alguna pregunta, estoy disponible. Gracias.